Vamos a hacer un repaso bastante rápido acerca del proceso de fotograbado en sí, en donde quería puntualizar algunos detalles. Primero, el uso del papel Canson, de la mica o del fotolito, ¿no? Las diferencias. Hablábamos acerca de que el papel Canson es un sustrato, es un papel de características semi-transparentes, ¿no? Que se imprimen por lo general, en la gran mayoría de casos, bajo impresión láser, ¿no? La impresión láser es un sistema de impresión bajo calor que con una tinta en forma de polvo llamado toner, pues imprime sobre el papel manteca, el papel semiopaco, semi-transparente, y que nos va a servir para poder utilizar como arte final. El tema de los papeles Canson es que no son, digamos, no tienen una estabilidad. Pueden encogerse, ampliarse con la humedad, con el uso, se pueden romper, no te pueden generar un calce exacto. Segundo, de que el papel opaco, el papel Canson, no tiene 100%, no es 100% translúcido, ¿okay? Y la impresión incluso no es 100% opaca. Entonces tomen en cuenta ese detalle. El fotolito es el proceso o el resultado de un proceso fotográfico. Una máquina que puede imprimir especialmente los fotolitos. Quizás los fotolitos sean los de mejor calidad, ¿okay? Y luego está lo que nosotros casi siempre usamos, que son las micas. Las micas son el resultado de una impresión bajo inyección de tinta, bajo una plotter. La plotter va a imprimir sobre esta mica, que este es un acetato especialmente desarrollado para lo mismo. Este es un acetato que por la parte, digamos, de la cara, por decirlo de una manera, tiene un revestimiento que va a permitir la absorción de las gotas de la impresión de inyección de tinta. ¿Okay? Por eso es que comentábamos de que va a existir siempre en las micas, sobre todo en las micas, una parte opaca y una parte brillante. La parte opaca es justamente la de la cara, por donde se imprimió. Tomen en cuenta un detalle también, es de que las impresiones para serigrafía se hacen de forma directa. A diferencia que en la impresión offset, en la impresión de imprenta, todo se hace al espejo, al revés. ¿Ok? Bien, acá nosotros tenemos nuevamente el ejemplo que hicimos hace unos días, en donde teníamos una separación de planos, en este caso son 6 colores, ¿cierto? Podemos empezar con uno de los más referentes, con el diseño o la mica o el color que tenga mayor representatividad gráfica, digamos que los elementos se alineen como para poder generar el centrado, etc, etc. Podría ser este incluso, ¿cierto? Estos no, porque son, digamos, elementos muy pequeños, no me van a permitir visualizar correctamente. Bien, si son 6 micas, lo vamos a trabajar con 6 cuadros, ¿cierto? Ahora, ¿con qué número de malla tendremos que trabajar un diseño como este? 90. O una 90 podría ser una buena opción, pero sería una buena opción si voy a trabajar tintas sólidas, tintas directas, tintas como el Discharge, como el Copaje, como el W-Star, como el AQP, que son las tintas que hemos estado trabajando. Pero por ejemplo, si exactamente esto tendría que trabajarlo con un alto relieve, tendría que cambiar el número de malla, utilizar una malla número 32 o 43 para poder aplicar. Y ahí ya cambiaría un poco el tema, porque la tinta te va a obligar a cambiar el tema de la malla. ¿Ok? Y así sucesivamente. Bueno, una vez que se han elegido los números de malla, tenemos que comprobar de que el diseño quepa perfectamente. Préstame una raqueta, por favor. Vamos a medir un poco, haciendo de que el diseño quepe completamente acá. Gracias. En este caso, este diseño prácticamente está así, justo.
Porque uno de los detalles que ustedes deben tomar en cuenta es que tengan una distancia considerable, tanto en la parte de acá arriba y como la de abajo. ¿Para qué? Para que puedan rasear correctamente. Para que la cantidad de tinta que existe acá se pueda trasladar cómodamente y que incluso tu rasero se sitúe ahí sin mayor problema y te permita el traslado de los cuadros, etc, etc. ¿Ok? Quizás este tamaño sea el más exacto. Más pequeño que esto no les recomendaría. Ya acá están con las justas. Hemos visto casos que inclusive han querido fotograbar ahí. No, sí, pero sí quepa el diseño, dice. No, pero sí, claro, por supuesto, tú lo estás viendo, el diseño entra, pero no vas a tener el espacio como para poder imprimir. O sea, cuando tú quieras imprimir o rasear, el GB va a llegar hasta acá. ¿Qué vas a tener que hacer? Vas a tener que hacer este movimiento. Y este movimiento va a hacer de que pase mucha tinta a través, se va a chorrear y se va a rebalsar la tinta sobre la malla. Así sea 90, 120, igual va a tener un rebalse. Entonces tenemos que evaluar primero. ¿Qué consejo yo les puedo dar? Primero hagan la separación, impriman las micas, y con las micas impresas, un buen ejercicio al principio hasta que ya obtengan mayor experiencia, coloquen la mica acá. Antes, al momento de ir a comprar, han visto que por ejemplo en serie tienen los cuadros ya armados, ¿no? Entonces lo cuadras acá y dices, oye, sí, o mejor me quiero sentir más cómodo, voy a hacer quiero un cuadro más grande, o más largo en todo caso, porque acá en el ancho está correcto. ¿Te das cuenta? Y ahí ya con toda confianza ya adquieres tu juego de 6 cuadros para lo que vayas a necesitar. ¿Correcto? Bien. Una vez que cuadro ya la imagen, yo la puedo cuadrar así o de cabeza, dependiendo de lo que vaya a desarrollar. Vamos a cuadrar la imagen. Voy a aprovechar que la mesa está sumamente pegajosa y no voy a necesitar incluso acá sí. De pegar. Reviso mis cuadros. Recuerden un detalle, ¿se acuerdan cuando recuperaron la malla? Habían puntitos en algunos casos, ¿no? ¿Te acuerdas cuando tú elegiste el cuadro que supuestamente se había caído la emulsión? ¿No? Y habían unos puntitos. Justamente esos puntitos muchas veces quedan y no salen. Porque también nosotros no tenemos el ojo biónico ahí en la mesa con todo el agua y el fragor de la pistola y todo el tema. Una vez seco se descubren esos huequitos y eso hay que de repente limpiarlo nuevamente o aplicarle la crema para el gel para las imágenes fantasma, nuevamente aplicar la hidrolavadora, o en casos muy pequeños tenemos ahí el quitamanchas que es como un chisguete muy delgado que nos va a ayudar a poder sacar esos puntitos chiquitos que podrían obstruir algún elemento de parte del diseño. Una vez que está todo limpio, ya podemos hacer el marcaje. Tu regla, tu lapicero y empezamos a marcar. Marcar suavemente, porque recuerdan el ejemplo que les hice con la malla que se rompió, ¿no? Por aplicar con mucha presión. Bueno, eso es parte del cuidado que deben de tener. ¿Influye tinta seca o líquida? Sí. Por ejemplo, yo siempre recomiendo lapiceros estos lapiceros clásicos básicos, azul o negro. Rojo no, porque han visto que las emulsiones son rojizas. Se puede confundir. Plumón ni lápiz, ni plumón ni lápiz, porque la emulsión va a hacer de que en esos casos sí se puede extender un poquito la tinta, ¿no? Y no te va a poder generar una exactitud. ¿Qué hacemos una vez después de marcado? Marcar el siguiente, ¿no? Los 6 cuadros. Una vez que están marcados los 6 cuadros, ahí empezamos el tema del emulsionado, ¿no? Una vez que ya estamos seguros, hay limpieza, no hay, a algunos le pasó el accidente que de repente un huequito que había en el cuadro está en medio del diseño, todos esos detalles. El tema de los huequitos es algo normal, sobre todo en las mallas finas. Por eso les comentaba que estamos tratando de utilizar espátulas mucho más redondeadas, ¿no? Para evitar esos detalles con las espátulas muy puntiagudas, ¿no? Va a suceder, si el huequito
está en un lugar a los extremos, pueden seguir trabajando. Esa malla les va a servir todavía por un buen tiempo. Pero si el huequito está al medio de la malla, por lo general todos tus diseños están al medio de la malla. Entonces es probable de que ya que debas ya cambiar de malla. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo del emulsionado. Acompáñame, Alejandro, por favor, para... ¿Esta es la emulsión, Jorge? Bien, este era lo que justamente, esta es la parte, digamos, apágate esa luz de allá, por favor. Esta es la parte más importante de este repaso. Esta es la parte donde muchos cometen ciertos errores, sobre todo cuando empiezas, ¿ok? Y es por eso que estamos haciendo la filmación de este video, para que podamos compartir justamente esta parte. ¿Cuál es? La del emulsionado, ¿no? El emulsionado es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando empezamos no nos percatamos acerca del grosor de las capas. ¿Recuerdan? Algunos les he hecho el comentario personalmente de que si la capa es muy gruesa, la emulsión se va a caer en el revelado. Así lo hayas expuesto 3 horas, se va a caer. ¿Por qué? Porque la emulsión seca de forma externamente, no internamente. ¿Ok? Tomen en cuenta por favor ese detalle, es muy importante. De las dudas o los errores en revelado que yo recibo en las asesorías, el 80% es básicamente por el tema del emulsionado y una incorrecta aplicación del mismo. ¿Okay? Ahora, si bien es cierto, y en eso de repente hasta muchos colegas que ya trabajan de forma muy avanzada me van a crucificar por el uso de la espátula, ustedes han visto que los costos con los emulsionadores en un principio quizás les va a ser un poco elevado. ¿Cuánto cuesta un emulsionador de 30, 40 centímetros? 50 soles, ¿no? Y esos emulsionadores son económicos, ¿eh? Hay más caros todavía. Ese emulsionador, si le choca acá o en la espátula o algo de metal, se pica un filito, ya no te sirve porque te va a generar un rayón en todas las emulsionadas. Entonces, yo sugiero que en un principio comiencen con su espátula y luego cuando ya empiecen a tunear un poco el taller, van invirtiendo en esos detallitos que quizás los van a poder apreciar más adelante. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a hacer exactamente? Voy a primero mi comodidad. ¿Ok? Si ustedes son diestros, lo mejor es tomar la espátula con la mano derecha y sostener así, de esta forma, en ángulo, con la mano izquierda. ¿Para qué? Para que hagas este movimiento. Sostengo con mis 4 dedos acá, o incluso el índice puede generar la presión. De esta forma. ¿Ok? Y hago esto. El índice está manejando la presión, está jugando la presión, ¿no? Esto es algo ya muy intuitivo, ¿no? Dependiendo de tu altura, tu posición, la altura de la mesa, incluso la densidad de la malla. A malla más fina vas a tener que generar un poquito más de presión. A malla más abierta, pues te vas a dar cuenta que la tinta, la emulsión hasta se te puede chorrear. Hay que tomar en cuenta esos detalles. Presión para que la emulsión pase hacia el otro lado. Si bien es cierto, y yo estoy seguro de que muchos dirán, oye, pero me va a quedar rayas acá, esto al final se empareja, ¿cierto? Bien, el resto de emulsión que me va quedando lo puedo regresar. Presión, presión, presión. Volteo y vuelvo a hacer lo mismo. Hago de que la emulsión pase nuevamente hacia el otro lado de la malla. Nuevamente lo mismo. ¿Cuántas veces es recomendable? Pueden ser de 2 a 3 vueltas. Estoy ahorita en 1,5, ¿cierto? Voy a completar una segunda vuelta y debido ya un poco a la práctica, ya prácticamente tengo todo esto cubierto. Acá, con 2 vueltas ya lo tengo totalmente cubierto. Pero ojo, muchos de los que cuando empezamos nos quedamos aquí y nos vamos directo a secar. Ahí está el problema. O de repente
Sí, oye, sí, me acordé que en la separata que tengo sí están los pasos y sí me indica que tengo que levantar la emulsión. Y levantar la emulsión es otra posición. Las manos todo de la misma forma, pero voy a poner la espátula de abajo hacia arriba. Mira cómo queda la capa sumamente delgada, ¿no? De abajo hacia arriba, con ligera presión, con mucho cuidado en los bordes. Recuerda de que si acá presionas con mucha fuerza, chao. De abajo hacia arriba. Y ya prácticamente con un par de pases o un pase por cada lado, tengo ya mi cuadro listo para el secado. Si ustedes dejan una capa muy gruesa acá, van a tener problemas. Yo justamente a un joven que se llama Felipe le he prometido hacer este video porque vi de que había colgado la foto y evidentemente existía, incluso había una marca de una espátula así de este ancho, ¿no? Entonces era como que si hubieses hecho esto, ¿no? Y dejas una capa gruesa. De repente tú dices, oye, me faltó un poquito, y lo dejas ahí. No, eso nunca se va a secar. ¿Recuerdas cuando estabas retocando con el esmalte y dejabas medio kilo de esmalte en cada cruz? Una cosa exageradamente hablando, ¿no? ¿Se secaba? No se secaba. Se secaba externamente. El interno nunca se seca. Entonces, ¿qué va a suceder? Contacto con el agua, contacto con la tinta o simplemente con la presión al momento de imprimir y el polo ya tiene nueva gráfica, nuevo estampado, ¿no? Un estampado adicional. ¿Te das cuenta? Y aquí ya viene el secado. De forma así, horizontal. De preferencia, ¿para qué? ¿Recuerdan para qué era? Para que asiente la emulsión, ¿cierto? Aplicamos. Ahora, como verán, para agregar los detalles, nosotros no estamos con luz roja ni amarilla, pero sí estamos en penumbra, evitando incluso el ingreso de luz directa con los cuadros. De esta forma también pueden habilitar o poner una cortina, o se van al mercado y compran plástico negro, o una cortina de color oscuro. Es un tema de creatividad poder, no es que tengan que llegar a su casa y decirle, papá, mamá, necesito una habitación para revelar. No. Pueden ustedes jugar con eso. No es complicado. Ahora, el detalle con este tipo de emulsiones es que una vez que tú vas secando, el color va cambiando. Se va tornando opaco de tono mate. Es más, una buena comprobación es justamente esto. Presionas, sientes que de todas formas existe cierta humedad todavía. Esto es porque he secado solamente esta parte. Falta la de acá también, ¿no? De igual forma, ya acá no necesitas que esté de forma horizontal o puedes aplicarlo directamente. Una de las formas es de que la emulsión no se te pegotee tan fuerte a la yema de los dedos al momento de generar la presión. Unos 30-40 segundos, máximo un minuto, pasando con una buena secadora es más que suficiente. ¿Ves la diferencia? No Ahora, ojo, tomen en cuenta otro detalle. No es que vayas a estar 20 minutos secando, ni 10, ni siquiera 5. Ojo, muchos de nosotros vamos a instalar el taller y quizás vamos a hacer un pequeño cuartito, en una esquina, un rincón. Toma en cuenta de que vas a estar en un lugar donde por tapar todo vas a evitar las corrientes de aire. ¿Qué significa esto? Que vas a estar en un espacio de metro cuadrado con esto prendido y esto va a emitir un calorzazo que te va a sofocar y más allá de eso va a hacer de que esto pierda sensibilidad. Porque el calor, no el aire, el calor en sí también genera de que la emulsión pierda sensibilidad. Por lo tanto, tomen en cuenta de que es un secado rápido, más aún en esta época que está haciendo mucho calor. Una vez que esto ya está terminado, ya está listo para la exposición. ¿Ok? Listo.